Estamos en vivo, chicos. Vamos a... De hecho, oye, no prendamos las luces estas. Sí. Ok, ahorita vienen las palomitas, ¿ya? Ya huele. Estamos eso. Es para que los que están viendo en vivo se mueran de... Sí, ¿por qué fallé? ¿Por qué no fui? Ok, vamos a orar, chicos. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte, Señor. Porque tú nos rescataste y nos llamaste a tu luz, Señor. Porque tenemos la oportunidad de alabarte y también de depender más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, y que tu Espíritu se mueva, trayendo revelación, entendimiento, abriendo nuestro corazón y sembrando la palabra, Señor, en nuestras vidas para que podamos producir el fruto que tú deseas, Señor. Te pedimos que te hayas conviado a aquellos que vienen en camino, Señor, y a los que nos están sintonizando también, que sean bendecidos, Señor, por la transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo taller de formación pastoral y estamos comentando, cierto, no todos son llamados a ser pastores. Ya no parece. Pero bueno, ya lo compartí en Facebook, en Minas, entonces de ahí lo pueden, ya está. ¿Estamos de vuelta? Ok, ¿en qué me quedé? Sí. Estamos llamados. Todos estamos llamados a ayudar en crecimiento espiritual de otras personas. ¿Sí? Todos estamos llamados a liderazgo espiritual, desarrollar nuestro liderazgo de tal manera que podamos ayudar a otros. Porque acuérdense que el llamado a ser discípulos no solamente es para los pastores, es para todo cristiano. Es un llamado para poder crecer espiritualmente y ayudar a otros en el crecimiento espiritual que nosotros hemos adquirido. Entonces, ya sea que estemos llamados a ser responsables de una congregación formalmente como pastores, o que seamos parte de los tutores, porque la iglesia, como habíamos comentado, dice que hay pastores, pero también hay tutores, personas que ayudan en ese proceso de crecimiento y formación para los que están comenzando. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan el reclamo del autor de Hebreos en la carta de Hebreos, que dice que habiendo pasado tanto tiempo ya deberían ser maestros? Diciendo, hey, se espera que llegues a un nivel donde tú ya estés enseñando a otras personas. Porque la vida cristiana no se trata solamente de estar recibiendo, sino llega un punto donde te toca dar, te toca ayudar al crecimiento de otras personas. ¿Sí? Y hemos estado platicando acerca de esa necesidad, que hay de pastores, de personas que ayudan en el crecimiento espiritual. Eso lo vimos en la primera sesión. En la segunda sesión vimos cómo se llega a ser padre espiritual, cómo estamos en ese proceso de crecimiento, donde requeremos conocimiento, la experiencia y demás para poder desarrollar esta paternidad espiritual. Necesitamos tener soluciones. Y vimos cómo se imparte la paternidad espiritual, ¿sí? Se imparte proveyendo alimento espiritual, compañerismo, disciplina, servicio, etcétera, lo que habíamos platicado. Y luego vimos que la iglesia es el medio que Dios creó para poder propiciar ese proceso de crianza espiritual. La iglesia es el homólogo a la familia de un modo espiritual. Si llega, así como una familia, nacen niños pequeños, inmaduros, que hay que ayudarlos en la crianza, lo mismo pasa en la iglesia. Y en la iglesia, así como en la familia, hay hermanos grandes que ayudan a los padres, y están los padres y están los niños chiquitos. Así lo mismo hay en la iglesia. Tú puedes ser, tal vez no parte de los responsables espiritualmente, pero sí de los hermanos mayores que ayudan al crecimiento de los menores. ¿Sí? Entonces, y habíamos platicado cómo convertir tu célula en una iglesia, ¿se acuerdan? ¿De qué dependía? Habíamos visto. Oye, quiero convertir mi célula en una iglesia. De cambiar la actitud. Cambiar la actitud, así de sencillo. Oye, ¿cómo cambiar la actitud? ¿Por qué? Porque los componentes de una célula los tiene una iglesia. Obviamente, lo que falta es que tome el líder la responsabilidad espiritual por la gente que está asistiendo y que tenga las calificaciones que la Biblia establece para los pastores. ¿Sí? Entonces, habíamos platicado eso. Y la sesión pasada habíamos platicado de que, ok, vas a tomar responsabilidad por la gente que estás discipulando y que estás enseñando. Vas a empezar a impartir paternidad espiritual a la gente que está creciendo en el Señor.
Y hay gente que dice, wow, va a estar genial, ya tengo mi discípulo y estoy enseñando. Y hemos platicado que no es todo color de rosa, sino que es aventarte este paquete implica lidiar con un montón de problemáticas. Sí, es como que el lado que no te cuentan, que casi no te dicen cuando tienes un niño recién nacido. ¿Sí? Ah, qué genial, qué bonito y tal cosas así, por las veladas, la cambiada de pañal, o sea, el paquete es enfermedades, el desvelarte cuando... Bueno, lo mismo sucede cuando espiritualmente. Sí, es genial, yo tengo mi discípulo y estoy enseñando y estoy impartiendo esto, pero tienes que lidiar con la inmadurez, con la desobediencia, con todas esas cuestiones normales de una persona carnal que está empezando su transición a una vida en Cristo. Han platicado. Y eso va a probar de ti todos tus recursos. Habíamos platicado, ¿se acuerdan? Sí. Vas a tener que lidiar y vas a tener que ser paciente con ellos, porque a veces, como sucede en la crianza de una familia normal, al niño hay que corregirlo 1, 2, 3, y si no entiende la quinta, lo corres de la casa. Ah, no, claro que no. Claro que no. No, claro que no. Dios esperaba que entendieran que no era así y que se pudieran reír conmigo. Ok, tenemos eso. Y hoy vamos a ver, a partir de esta sesión, vamos a ver a tocar la otra cara de las problemáticas que conlleva este proceso de impartir la paternidad espiritual o de ser pastores. Por un lado están las problemáticas del lado de las ovejas, del lado de los miembros, del lado de las personas que estás discipulando. Te van a generar problemáticas y tienen un montón de problemáticas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso. Y vimos todas las problemáticas de la iglesia primitiva. Inmoralidad sexual, carnalidad, envidias, pleitos, estafas, de todo, ¿sí? Entonces hay esas problemáticas. Bueno, pero las problemáticas no solamente están del lado de las ovejas, chicos. Aunque ustedes no lo crean, los pastores no son perfectos. ¿Es en serio? Están en shock. Puedo verlo en sus caras. No son perfectos, chicos. Sí, y hay problemáticas que están del lado de los pastores. Bueno, vamos a ver en estas próximas sesiones errores pastorales. ¿Con qué objetivo? No, el objetivo no es apuntar. El objetivo es que vacunarte a ti para cuando tomes una posición de liderazgo, o si el Señor te llama al pastorado, o si estás ejerciendo ese trabajo de pastorear a otra gente, ya sea discipulando, enseñando, etc. Esos errores son para todos nosotros. O sea, tenemos que estar alerta de esto. Y hay de ustedes si los encuentro cometiendo estos errores. Sí. Pero efectivamente los pastores no son perfectos, los líderes. De hecho, la Biblia te da ejemplos de esto. Por ejemplo, tienes el caso de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro era líder de la iglesia de Jerusalén. Y a quien el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Cáele con la ofrenda. Pastorea mis ovejas. ¿Se acuerdan? ¿Y te acuerdas de la problemática de Pedro? O sea, Pedro, el líder, estaba cediendo la presión del grupo para hacer lo que es indebido. Tremendo error que no debería tener un líder así. ¿Se acuerdan? En Gálatas 2, del 11 al 14, Pablo lo delata a Pedro. Imagínate. Ahorita estaría... A veces nos sentimos Sí, a veces nos sentimos de que pongan nuestros trapitos sucios como ejemplos. Imagínate estuvieras viviendo en tiempos bíblicos. O sea, te hubieran hecho famoso ahí. Fíjate lo que pasó aquí, Gálatas 2 del 11 al 14. Sorry, no pude dejar de pensar en... Imagíname a David que estaba enterándose de que le estaban escribiendo su ofer con Betsabe. Es como que, Señor, tenemos que meter eso en la Biblia. Claro que sí. Dice, pero Pedro llegó a Antioquía. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Acuérdense que los gentiles eran la chusma.
Sí. Entonces, cuando no estaban los amigos acá judíos, era como que comía a gusto con los gentiles. Y además llegan los gentiles y es como que, ya, sí. Dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. ¿Se imaginan la escena? Bien valiente, Pablo. Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los otros gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Vóytelas! No era privado primero. Dice la Biblia que a los ancianos que están en pecado hay que reprenderlos públicamente. ¡Vóytelas! A los ancianos, a los pastores. ¡Qué heavy!, ¿verdad? Eso está en Gálatas, ¿qué? Eso es cero tolerancia. No, es cierto, cero tolerancia para la cuestión del liderazgo. Esto viene en Gálatas 2, del 11 al 14. Sí. Pero si te das cuenta que Pedro estaba cediendo la presión de los grupos judíos para no juntarse con los gentiles. O un error garrafal. Bueno, tienes ahí Pedro cometiendo ese tipo de mentiras de pata, a punto de que se expuso vituperio con la reprensión pública de Pablo. Sí, no, se le olvidó que había un Pablito ahí en medio de ellos que lo podía jalar las orejas. Y que no tenía pelos en la boca para hacerlo, ni siquiera se iba a titubear la mano para hacerlo. En ese caso, por ejemplo, de Pablo. ¿Qué problema tuvo Pablo? El orgullo, ¿se acuerdan? ¿Qué Dios tuvo que hacer con Pablo? Oye, le dio revelaciones tan impresionantes. Y dijo, Pablo, tenemos que hacer algo porque tienes problemas. Un freno de caballo, literalmente, ¿te acuerdas? Dice Pablo, 2 de Corintios 12, 7, para evitar que me volviera presumido o orgulloso o presuntuoso por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Qué habrá sido? Muchos dicen que era el asunto de los ojos, que no veía bien. Sí. Que por eso decía Gálatas que, cuando escribió Gálatas, que si ellos hubieran podido, les hubieran dado sus ojos. Sí. Porque seguramente no veían. Por eso decía que firmaba, miren con cuán grandes letras les firmo, porque firmaba sus cartas, pero con letras muy grandes. Sí. Pero no fue cuando te pegó de caballo que lo cegó. No, porque ahí empezó a ver. Seguramente fue después de las revelaciones que recibió. Sí. Pero imagínate el orgullo, o sea, Pablo lidiando, el mega apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento con problemas de orgullo. Y esos son los superapóstoles, chicos. Imagínense nosotros. ¿Con dónde quedamos? Sí. ¿O te acuerdas de Apolos, otro líder de la iglesia, a quien Pablo le decía, Apolos, ándale, visita a los corintios, necesitan tu ayuda? No, voy a ir después cuando yo quiera. Ok. Hechos 18 del 24 al 26 dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, porque aunque conocía solo el bautismo de Juan. Nada más conoció el bautismo de Juan, chicos. Dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. O sea, mi chavo, hay ignorancia de tu parte. Ven acá, vamos a jalarte. Y empezaron Priscila y Aquila a discipularlo para darle lo que le faltaba, imagínate. Sí, gracias a Dios que había en Apolos la humildad para recibir la corrección y la enseñanza de gentes que no eran grandes líderes en la iglesia, ¿sí? Pero tenían algo que impartirle a Apolos. Entonces ahí tienes a Apolos, ignorancia. Tienes el caso de Bernabé, ¿qué? ¡Pleitos! ¿Te acuerdas? ¿Con quién se peleó? Con Pablo. Y se agarraron, no, estuvo... No, que sí, que... No se agarraron a golpes, pero fíjate lo que dice. Hechos 15:2 dice, algún tiempo después, Pablo y Bernabé, le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Y se acuerdan qué había pasado con Juan Marcos?
Los había abandonado en medio del primer viaje misionero que habían hecho. Sí. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió Silas. Pablo escogió Silas. Sí, no escuché el comentario del... Marcos escogió a Bernabé. Sí, pero que personas que eran, me acuerdo que era el episodio de un viejito, algo que quería un testimonio de que el Señor le había hablado de cómo Pablo y su esposa Silas ministraban juntos y nada que ver. No saben que Silas era un hombre. Ok. Pero es que, chicos, déjenme explicarles esto. La Biblia enseña que los líderes tienen deficiencias y tienen errores. Eso es de esperarse. Lamentablemente no estamos muy conscientes de eso en el día a día. Sí. Y a veces nos sorprendemos y nos sentimos defraudados. Pero la Biblia no exige la perfección, chicos, en los líderes. No lo va a haber. Sí. Lo que exige en la Biblia es que tengan las credenciales básicas para liderazgo. Y la Biblia no habla de perfección, habla de intachabilidad. Intachabilidad. ¿Ahí existe esa palabra? De ser intachable, exactamente. Ser intachable es lo que busca, es lo que la Biblia habla. Y con esto está hablando de integridad, de carácter, de madurez. O sea, no habla de que nunca peque, que nunca caiga, nunca cometa errores, sino que tenga la madurez que no vivan en error, ¿sí? Y que tenga la madurez para poderse levantar cuando cometa el error, ¿sí? La Biblia menciona que es parte de las credenciales que se requiere para el pastorado. También otra característica, que esto es un repaso de lo que habíamos visto la vez pasada, dice que si no tiene el don de continencia, tiene que estar casado y debe ser fiel a su esposa. Es otra credencial, sí, que debe tener para aspirar al pastorado. Debe ser sobrio, prudente, debe de ser de conducta decorosa, no ostentoso, sí. O sea, nada de jets privados, sí. Olvídate. No. Sí, yo ya vendí mi jet, por si acaso. Ya vi esto y dije, no, pues no puedo. Entonces, hospitalario, debe ser recibir gente en casa, debe ser retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, dice la Biblia, debe ser apto para enseñar, no dado al vino. Y fíjate que no dice que no tome vino, es no dado al vino. O sea, no entregado, no con vicios, chicos, no con adicciones, ¿sí? No iracundo ni pendenciero, no avaricioso o no codicioso, debe ser justo, santo, con dominio propio, no con dominio, no con demonio propio, ni es un condominio. Yo tengo una casita, no tengo un condominio. No, es con templanza, chicos, ¿sí? Con dominio propio. Con control propio. Con dominio. Que gobierne bien su casa, que sepa sujetar a sus hijos con toda dignidad. ¿Se acuerdan por qué habíamos visto que debe de sujetar bien a sus hijos con toda dignidad? ¿Por qué? Es muy importante esto. Es igual. Estás criando a hijos físicos, que son los tuyos, y estás criando hijos espirituales. Y si se te suben los físicos, se te van a subir los espirituales. O sea, si no sabes disciplinar a los físicos, olvídate de los espirituales. Sí. Hola, José. Entonces tiene que gobernar bien su casa, sí, que tenga a sus hijos sujetos con toda dignidad. Luego dice, no debe ser un recién convertido. ¿Por qué no? Oye, se convirtió hace unas semanas y te voy a nombrar pastor. Porque le falta madurez y le falta conocimiento. Y fíjate aquí que el recién convertido es por eso mismo. Y hay cristianos que llevan años y están como recién convertidos. Sí. Porque la
característica del recién convertido es esa falta de madurez y de conocimiento, ¿sí? No debe ser una persona orgullosa, también menciona. Debe tener buena reputación con la comunidad, con los de afuera. Es decir, debe estar consciente del testimonio para los de afuera y no hacer cosas que ocasionen la caída a terceros, ¿sí? Ok, esas son las credenciales. Si te das cuenta, no debe ser que debe ser sin pecado o que nunca caiga, que nunca cometa errores. La característica para una persona que está aspirando al liderazgo, al pastoreo, a ser padre espiritual, son estas, chicos. ¿Sí? No está hablando de que vaya al seminario. De hecho, ¿cuál es el seminario que se daba en los tiempos bíblicos, chicos? Discipulado. Oye, no fui al seminario, pero fui discípulo de Pablo, o de Juan, o de Pedro. Ah, ¿ya con eso? ¿Estabas con las fuentes directas? Sí. Estabas, porque el discipulado, el liderazgo de la iglesia, estábamos hablando, era ese proceso de discipulado que impartían los líderes. Y esperaban los líderes, o los pastores, que por ese proceso de liderazgo tú llegaras a ese mismo proceso, a esa misma posición de liderazgo que ellos. De hecho, como Jesús había dicho, le basta al alumno ser como su maestro. ¿Sí? O sea, la aspiración tuya como alumno es ser como tu maestro. Llegar a su nivel de crecimiento espiritual. Y el pastor, chicos, entonces... y el pastor, entonces, chicos, no es una persona que nunca caiga, es una persona que tiene luchas. Y tiene luchas hasta el final de sus días, las va a tener, chicos. O sea, no llega un punto de que ya soy pastor, ya me nombro pastor y ya se acaban las luchas. Ya llevé a nivel holy, donde ustedes haya carnales que tienen sus luchas. No hay tal cosa, chicos. ¿Sí? O sea, hay el mito de que la perfección se alcanza con el título. No es así. Pero a veces, de forma inconsciente, pensamos y creemos que sí es. O ya es pastor, no, es que ya, wow. ¿Sí? Llegó a un nivel de posesión espiritual que nosotros los mortales no tenemos, porque el título se lo confirió. ¿Sí? Y eso lo tenemos arrastrando de la iglesia católica, chicos. No vemos a alguien así ya con el título de la sotana y todo eso y decimos, wow. ¿Sí? De hecho, Pablo decía en Filipenses 3:12, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me ha alcanzado a mí. O sea, esto lo está diciendo Pablo, que no, o sea, sigo avanzando, no es que sea perfecto. Al final de sus días, chicos, imagínense. Al final de sus días, o sea, oye, ya teniendo y gozando un nivel de madurez, de revelación, de entendimiento, y Pablo diciendo, todavía me falta. ¿Te imaginas nosotros? Yo en mi madurez pensé que en varios puntos de mi vida ya había alcanzado el nivel de así como que, wow, ya Señor, ya terminaste conmigo. Y el Señor me metió otra vez, órale. Ok, Señor, ya aprendí. Entonces el mito de la perfección hay que estar con título, tenemos que ser conscientes de ello. No es así. Los pastores, tú los ves y tienen sus luchas y tienen cosas que tienen que estar lidiando en el día a día. ¿Sí? Y no dejan de ser tentados. Sí. El título, chicos, o la función no les quita el que sean tentados. No es como que ellos ya están gozando en un nivel especial. De hecho, decía Pablo en 1 Corintios 9, del 26 al 27, dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. O sea, me someto, me disciplino, no sea que vaya a agarrar monte, ¿sí? 1 Timoteo 4:16 dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. O sea, mantente, ¿sí?, en ese camino de santidad y con la enseñanza, con la doctrina correcta. ¿Te desvías? Bye. Así es. Por eso la Biblia le llama a los que llegan hasta el final de sus días, o los que vamos a llegar hasta Cristo, les llama vencedores. Porque aunque la salvación es gratis, mantenerte el camino, mantenerte en la fe, es una labor titánica, chicos. Sí. Porque requiere avanzar en ese proceso y requiere una de las cosas más complejas, que es entender la mente de Dios para entender
todas las complejidades de tu día a día. Sí. Es algo que hemos platicado. ¿Se acuerdan que mucha gente, muchos cristianos se ven perplejos con lo que viven, con las pruebas y dificultades, porque no saben por qué Dios permite eso, porque no entienden la mente de Dios y piensan querer resolver todo con su teología simplista, como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Pues te está yendo mal es porque pecaste. No, mi chavo, hay más cosas que están involucradas de por medio, ¿se acuerdan? Ok, entonces siguen, no dejan de ser tentados, y es algo que deben de perseverar, o sea, tienen que seguir luchando y perseverando, o sea, la lucha no termina y no va a terminar sino hasta que venga Cristo. Que sean más ágiles en vencer y en la lucha es otra cosa, porque la experiencia te da agilidad, te da habilidad, ¿sí? Pero no dejan de tener sus luchas. Siguen teniendo sus luchas. Dice 2 Corintios 12:7. ¿Qué lucha tenía Pablo que tuvo Pablo hasta el final de sus días? Por 5 puntos. Después que tiene un aguijón en la cara, no, pero nada que ver. Tenía un aguijón, pero el aguijón era para ayudarle en una lucha que tenía. La soberbia, chicos. Pablo tenía la problemática de, ¡ay! Pierdo piso, chicos. Sí. ¿Y qué le dijo Dios? Ok, te voy a ayudar, hijito. Ahí te va. Un aguijón, tómala. Sí. Mejor le pido el don de humildad. Le pido el don de... Y que me lo conceda. Se supo cuál era el aguijón. Se dicen que eran problemas en la vista. Sí, que no veía bien. Por eso le escribían sus cartas y firmaba con letra grande, y por eso a los Gálatas les decía que si ellos hubieran querido, les hubieran podido dar los ojos. Así es. Sí. 2 Corintios 12:7 dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y es muy fuerte esto, chicos, porque si te das cuenta, o sea, Dios hace todo esto con... ¡Ay! Me fascina cómo es Dios. La sanidad a Pablo, suponiendo que sea lo que intuimos que sea un problema de enfermedad en su cuerpo, la sanidad le fue retenida a Pablo para mantenerlo humilde. ¿Te das cuenta? Él podía sanar, no se puede Pues sanar. sí, Pero así pasa un montón de cosas, chicos. Oye, la prosperidad a muchos les es retenida para mantenerte humilde. La posesión, la iglesia grande, lo que tú quieras. Sí, hay muchas cosas que Dios nos limita para... tranquilizar. ¿Por qué? Perdemos piso. Sí. Y Dios nos da un hijo. Sí. Un hermano que me decía, es que mi esposa siempre me critica y toda la cosa y todo, me desaprueba, bla, bla. Y yo, pues tu hijo, brother, digo, para que no pierdas piso. Sí. O sea, a veces Dios nos pone así, situaciones. No, mi esposa sí me echa mis porras y me da su buena retroalimentación, sí es balanceado. Sí. Muy buena retroalimentación. Mi buena Sí. Entonces, en este sentido, chicos, sabiendo que hay luchas, que hay tentaciones, que hay dificultades, que hay debilidades que tienen los pastores, tenemos que estar bien conscientes que cuando abordas a un líder, aunque te deslumbre el título, la preparación, la capacitación, su mega iglesia, tienes que estar diciendo, estás lidiando con un hombre falible, con sus luchas, dificultades y demás, y que necesita tu oración y tu apoyo, porque va a ser tentado en situaciones que tal vez tú no. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, la verdad, yo menospreciaba, en algunos puntos de mi vida llegué a menospreciar el liderazgo, porque están en el liderazgo y son a veces muy evidentes los errores que tienen. Y dices, están haciendo eso, y te vuelves despectivo y demás. Y el Señor llega conmigo una vez y me reprende y me dice, ten cuidado cómo los tratas, porque tú no estás en su posición y tú no estás lidiando con sus problemáticas, sus tentaciones y lo que están con esa posición. Sí. Y si te pondría a ti, ¿recuerdas? Dijo, si te pongo a ti en esa posición ahorita, tú no podrías lidiar con ella. O sea, te dicen eso y dices, ok, flojito y comprando, mejor humildito, porque tú no sabes las problemáticas que conlleva eso, ¿sí? Y esa es la tendencia natural que tenemos todos, chicos. A los que están en el palco, los que están en la arena, viendo cómo juegan los jugadores de fútbol y demás, no metió la bola, no metió el gol, hombre, y todos ahí criticando y demás, pero aviéntatelo. Sí. La verdad es que no es lo mismo estar desde afuera que estar lidiando con la problemática. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver
Una de las cosas que se te debe de grabar en el corazón en cuanto a la raíz de los problemas pastorales. La raíz de los problemas pastorales, chicos, se remiten a dos problemáticas. ¿Cuáles creen? Alejarse de Dios. Alejarse de Dios. ¿Qué opinan? ¿Qué más? El orgullo. Orgullo. Dejar de buscar la identidad de Dejar. Como trabajo extra, o sea, por estar cuidando además a las ovejas, él se descuida del mismo. Que se descuide el mismo. O cuando ya se ven muy sapientes, ya que ya no- Cuando ya se son muy sapientes. Ok. orgullo. Miren, son dos cosas. Uno es problema del corazón. Y el otro, problema de conocimiento. Todos los problemas pastorales se remiten a estas dos problemáticas. Uno, el problema del corazón, que son problemas producto del vacío emocional por no satisfacer sus necesidades emocionales en Dios. ¿Se acuerdan las 5 necesidades emocionales que tomamos ante de sanidad emocional? ¿Cuáles son? Afectivo. Aceptación, valoración, propósito, seguridad y amor. Sí, 5 necesidades emocionales. ¿Y quién debe suplir esas necesidades emocionales? Dios. Y si no las suple Dios, ¿quién las va a suplir? El mundo. La posición, el estatus, lo que el mundo ofrece es para suplir tus necesidades emocionales. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, gran parte de las problemáticas de los problemas pastorales o los errores pastorales se remiten a problemas del vacío emocional que por no satisfacer sus necesidades emocionales en Dios y termina satisfaciéndolas, ¿con qué crees? Con la posición, el título, las ovejas, con su ministerio. Y si no suples tus necesidades emocionales en Dios y utilizas a tus ovejas y a tu ministerio pastoral para suplir tus necesidades emocionales, vas a terminar abusando de tu ministerio y de las ovejas. No hay de otra, chicos. Sí. Porque imagínate, dime tú, vamos a poner un ejemplo, ahorita vamos a entrar a detalle. Si yo dependo emocionalmente de mis ovejas para yo sentirme valioso, sí. Y dependo de que, oye, entre más ovejas tengo, pues me siento más pastor, más importante. Más normal. Cerca de Dios. Me siento más como que misterio exitoso y tal cosa. Oye, ¿dejaría yo ir a las ovejas? Obviamente que no. Si alguien quisiera crecer más que yo, porque atentaría contra mi necesidad, porque yo suplo mi necesidad emocional, que tengo ovejas que dependen de mí. Y si son independientes, ¿se me explico? Dice la Biblia en Santiago 4, del 1 al 3, que las pasiones que luchan dentro de ustedes, dice 4, del 1 al 3. Dice, ¿dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Esas pasiones, chicos, que menciona Santiago, es esa hambre emocional que uno tiene. Sentirme valioso, valorado, todo eso. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, y riñen y hacen la guerra. No tienen porque piden con malas intenciones para satisfacer, ¿qué? Sus propias pasiones. Es hambre emocional. De que pido para satisfacer mi ego, mi sentido de valoración, de seguridad, eso. Mal plan. Y esa hambre, si no se satisface, no se va el hambre. La única forma de satisfacerlo plenamente es en Dios. Sí. Por eso, cuando no recibes el amor de Dios, ¿con qué crees que vas a terminar satisfaciendo tus necesidades emocionales? Con lo que el mundo ofrece. Por eso dice 1 Juan 2, del 15 al 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate lo que dice. Dice que si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. ¿Por qué?
Porque si el amor del Padre estuviera en ti y estuvieras satisfecho, no amarías al mundo, amarías al Padre, quien te satisface. ¿Me explico? Pero como no está el amor del amor del Padre en ti, no lo estás experimentando, terminas amando aquello que satisface tus necesidades emocionales. La vanagloria de esta vida, la codicia, el orgullo de las posiciones que tenemos, estatus, el éxito y todo eso, el conocimiento de eso. ¿Sí me explico? Y lamentablemente, chicos, casi no se enseña en la iglesia cómo satisfacer tus necesidades emocionales en Dios. Cuando es así básico, es cómo sanar tu corazón y satisfacer tus necesidades emocionales. Por eso, uno de los primeros talleres que damos es sanidad emocional. Porque si tú no sanas tus emociones y aprendes a satisfacer tus necesidades emocionales en Dios, ¿qué va a pasar? Vas a abusar de tu posición. Vas a usar a la gente para satisfacer eso, vas a usar las cosas, tu posición, estatus y demás. Sí. Entonces es un problema de corazón, también un problema de conocimiento. Conocimiento porque por no saber lo que se enseña en cuanto al tema de tu función, la autoridad que conlleva y demás, gente termina abusando. Mira, me ha tocado pastores con un corazón genuinamente amoroso que desea el bien de la gente. Pero por no saber, por ejemplo, el tema de la autoridad, de cuáles son los límites de su autoridad, terminan abusando de sus ovejas. No por mala intención, sino por ignorancia. Sí. Y hay muchos problemas de ese tipo. Por ejemplo, teníamos problemas de ignorancia con Pedro cuando comenzó. ¿Se acuerdan que en la iglesia primitiva los judíos no compartían el evangelio con gentiles? ¿Por qué no se debía? No. El Señor les había dado la instrucción de que vayan y hagan discípulos de ¿qué? Toda la nación. Pero como que clic no les decía. ¿Sí? Y Pablo y Pedro tenían esa problemática. Decía, ¿te acuerdas cuando dijo, se le aparece la visión a Pedro de que todos esos animales impuros, y le dice, hey, Pedro, mata y come? Y Pedro, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y por eso una vez la voz le insistió, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Tómala. ¿Sí? Problemas de ignorancia o de paradigma equivocado de mentalidad estaban ocasionando que Pedro estuviera perdiéndose la oportunidad de cosechar almas entre el mundo de los gentiles. Problema de mentalidad, chicos. ¿Él odiaba a los gentiles? No, seguramente. ¿Los menospreciaba? Seguramente, pero no los odiaba. Pero su problema de mentalidad le ocasionaba que pasara la oportunidad para compartirles el evangelio. Por eso también decía Pablo en 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. O sea, no seas inocente así en tu mentalidad de niño, avanza en tu conocimiento del Señor. Gálatas 2:4 dice, fíjate lo que dice Gálatas. El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate la problemática que están viviendo aquí Pablo. Había líderes de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia primitiva, que decían que parte del vivir cristiano era tener que obedecer toda la ley de Moisés. ¿Te imaginas? Era pesadísimo, ¿sí? Ritual tras ritual, observancia tras observancia, es muy meticuloso, era una carga demasiado pesada, ¿sí? Y luego Pablo aquí dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Y algunos hermanos habían caído en eso. No por malintencionados, sino por falta de conocimiento. Dice Pablo que él por ningún motivo se dejó esclavizar por ellos, sino por causa de que el evangelio se compartiera correctamente, no se dejó esclavizar por ellos, sino que los enfrentó. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a veces, chicos, hacemos burradas por nuestra falta de conocimiento. Y aquí tenías a líderes que en su ignorancia en cuanto a las escrituras, llegaban a compartir el evangelio y toma, aquí está toda la ley porque tienes que obedecer toda.
Sí. Y así pasa. Todos los problemas, la raíz de los problemas pastorales son dos. El problema es de corazón, un corazón que no aprendió a llenarse en Dios, y problemas de mentalidad. Sí, que no tenemos el conocimiento correcto en cuanto a la Escritura, en cuanto a la función y a las enseñanzas de Jesucristo. Sí. Y vamos a ver varios errores pastorales. Vamos a ver el error del culto al pastor. Vamos a ver el error de construir tu ministerio cosa del reino, el error de formar gente dependiente, el de abusar de la autoridad, el de volverte complaciente, el del éxito del mundo, el de dar leche de forma perpetua, el del activismo, etc. Vamos a ver ahorita el error del culto al pastor. Sé que aquí casi no se da, chicos. ¿Mande? En México. No, en México es donde más se da, chicos. Tenemos que en México, chicos, esta es una de las principales problemáticas que hay, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Los títulos, los rangos, las posiciones pesan demasiado en México. No seremos racistas, pero qué elitistas somos. ¿Sí? Dime quién eres, qué posición tienes, bla, 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 son. ¿Tu profesión ingeniero? Sí, son. ¿Por qué? Enfermera. El error del culto al pastor es cuando el pastor suple su necesidad emocional con el título, la posición ministerial o la imagen que tiene ante el público como pastor. Sí. Obtiene su sentido de valor por esa posición, por ese título, por esa función que está teniendo. Y lo que hace es que él fomenta o permite la veneración del pastor. Y se molesta cuando no lo reciben, chicos. Sí. No le obedece. Dice Mateo 23, del 6 al 7, porque también los rabinos tenían esa problemática. Dice: les encanta sentarse en la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Sí. O sea, adquieren su sentido de valoración. ¿Por qué? Por esos tratos de privilegio y de título que les dan. ¿Sí? Y así pasa, chicos, típicamente en muchas iglesias. Sí. Por eso también se le da mucha atención al nombre, al título, de que apóstol internacional, bla, bla, bla. Sigue el titulote, sigue. Tiene su propio Es profeta. Su cajón de estacionamiento, cada pastor ungido. Yo no veo mal que tengan una posición de honor, porque el trabajo que ellos realizan es de mucho desgaste, de mucho compromiso, de muchas cosas. Dice la Biblia que hay que darle honor a quien honor se merece. Sí, eso no está mal. La problemática es cuando se fomenta o se busca, o el pastor está buscando satisfacer su necesidad emocional por el título de posición. Porque aunque Pablo se sabía apóstol, él mismo decía: yo no soy nada. Sí. O sea, es una situación ahí muy sencilla. Y hay situaciones donde lo que termina el abuso es la motivación. Porque el honor va a llegar y la gratitud de la gente al que sigues va a llegar y eso va a ser de forma normal. Pero la matemática es cuando esa es tu meta y para eso vives y para eso trabajas. Si viene por añadidura, y lo exiges, si viene por añadidura, bien, sí. Porque tu meta es otra y viene por añadidura. Pero si viene porque esto es tu meta, tu objetivo y es lo que estás buscando, ¡ay de ti! Recuerdo una situación donde era un joven del pastor, era un joven del grupo de jóvenes que lo nombraron pastor de jóvenes. ¿Sí? Entonces, pues antes era de la raza. ¿Sí? Pues era antes Sergio, pues el de la raza, ¿no? Lo nombraron y recuerdo estaba de lejos allá y le dicen: ¡Hey, Sergio! ¡Sergio! Nomás no pelaba a nadie. Ya, oye, Sergio, estamos hablando. Pastor Sergio, por favor.
Ah, es cierto. ¿Es en serio? Son cambiados. Licenciado. Sí ves a lo que me fijo con eso. Y luego obviamente se le regresaron después, pues obviamente entre la raza bicarrillera, que le dice, que habla otro chavo, dice, Mauricio, le habla a Sergio. Dice, y nomás no lo pelaba. Y le dice, voltea, hermano Mauricio, por favor. Sí. Sí, no. Sí, pero hay gente que sí busca ese trato, sí, que le den el título y se ofenden cuando, oye, no le nombraste, no le diste la posición especial. Sí. Y hay hermanos que fomentan eso. Recuerdo, iba a una célula y había un viejito bien simpático, sí. Siempre participaba y demás en los estudios, pero él en vez de citar a la Biblia, ¿sabes qué citaba? Al pastor. Y te decía las fechas y todo. Así como que, como dijo el pastor, en tal predicación, fulanita de tal, que esto y esto y esto. Y luego otra vez y otra. San Pastor. No, también me ha pasado que hay gente que no va los domingos porque no va a predicar ese pastor. O gente que no va ese domingo, sí, porque no va a ser pastor. O haciendo los mega eventos para cumpleaños. Sí, no, que súper guau y toda la cosa es, oye, bájale 10 rayitas y el pastor así súper. El NASAP que se hizo su Sí. fiesta en Bellas Artes. Ese líder de esa secta que se hizo en Bellas Artes, exactamente. Sí. Pero le ayudó, ¿no? Le ayudó. El de la luz del mundo. La luz del Sí, mundo. o sea, fomentan y permiten tratos desmedidos en atención a esa persona. Y los buscan, chicos, ¿sí? Y cuando no lo reciben, lo resienten. La Biblia menciona, fíjate la actitud de Pablo con respecto a los líderes. Obviamente por eso, seguramente que Pablo, estoy seguro que le pisaba algunos callos a Pedro y a los líderes de la iglesia. Estoy segurísimo. Gálatas 2:6 dice Pablo, dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritismos. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, personas con la actitud de Pablo, que no se dejan impresionar con el título y hacen esa guanaguana por él, caen en la punta del hígado a los pastores que buscan este tipo de atención o de trato. Sí. Y se enojan con ellos. ¿Sí me explico? De hecho, Mateo 23 del 8 al 12 dice Pablo, dice Jesús, conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, nos da unos consejos para que no se nos suba. Dice, pero ustedes no permitan que nadie les llame rabí. Sí. Porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. O sea, nada de que, yo soy aquí, todos son raza. Sí. Dice, no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y están en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, Señor, dice, no estás buscando título. ¿Quieres ser grande? Como siervo, órale. Sí. De hecho, otro consejo que el Señor nos enseñó con respecto a eso es Lucas 14:10 dice, más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. O sea, estás diciendo, oye, cuando invites no estés buscando los lugares más privilegiados. No es tu meta. No estás buscando... mereces, alguien más te va a decir, ven y pasa y toma. Exactamente. Pero el problema del culto pastor es cuando la gente, el liderazgo está buscando esa atención y es, esto es para mí, este es mi lugar. ¿Sí? Así como que te levantas, aquí voy yo. Así como que, o sea, ese tipo de situaciones están mal, sí, y se manifiesta con actitudes muy sutiles, chicos. Pero ese culto de pastor es un error de orgullo, donde estás buscando satisfacer tus necesidades emocionales por medio de la posición, el estatus y la función que estás ejerciendo.
¿sí? Esa posición te lleva a creer que eres superior. Jesús mismo ahí dijo que no permitas que nadie te llame rabí, ni que te llame maestro, ni que te llame padre. Tú eres, y como todos ustedes son hermanos, son raza, no estés buscando una posición especial. Y si quieres ser mayor, como siervos de todos, como esclavos de todos, órale. Padre, No padre. Pablo ponía como ejemplo de que yo soy un padre para ustedes, pero lo ponía como ejemplo de la crianza espiritual, pero no le pedía a la gente, llámame padre, obviamente, ¿sí? Y hay personas, y recuerdo situaciones donde de pastores que cuando no los tratas o no le das a su nivel, o sea, comentarios de ellos que a veces salen de su boca diciendo, oye, es que tienen que entender que hay niveles, hay que deben entender la relación entre las personas que estamos autoridad y todos los demás, y cosas por el estilo, sí. el Padre va a ser nuestro Padre Jesús. Nuestro Padre. Déjame decirte, ¿te acuerdas por qué se le pedía que no fuera un recién convertido al que tomara la posición de pastorado? Porque se envanece. O sea, si es una persona que se envanece con su posición, queda descalificado. Sí. Y sabes que se envanece cuando se cree superior por su posición de título o de pastor. Sí. Mira, recuerdo a un hermano que estoy buscando una palabra que no es tan fuerte, pero bueno. Era una persona que era lambiscón con el liderazgo. ¿Qué otra palabra hay? Barbero, era de personas de que todo. ¿Por qué? Porque suplía su necesidad de codearse con la gente de liderazgo y toda la cosa, sí. Entonces estaba en la política eclesiástica tratando de suplir su necesidad de que no, yo soy amigo del pastor, me invito a comer y toda la cosa, sí. Entonces estaba así la dinámica y total que pues en su relación y demás él quería un huesito de la iglesia y demás y lo nombraron pastor de una congregación. Él estaba fabuloso porque ya era pastor y yo, ¡qué friega! Pero estaba así como que ya me nombraron pastor, sí. Y dices, oh my goodness. Mira, si ves que una persona se emociona con un título, sabes que está perdiendo piso. ¿Que ya está qué? Sabes que está perdiendo piso. Sí. Entonces es que le falta todo lo que lo sustenta. El título. 1 Timoteo 3:6 dice, no debe ser recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó al diablo. O sea, el título se le puede subir, la posición se le puede subir, sí. Y todos podemos caer en eso, sí. De hecho, el apóstol Juan tuvo que lidiar o batallar con miembros de la iglesia que se les subió la posición. Tercera Juan 1, del 9 al 10 dice el apóstol Juan, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vayas a querer relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no lo ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿No se acaba de crecer? No, porque pues obviamente vas a enseñar, yo soy el maestro, a alguien más va a competir con mi posición. Sí. ¿Sí me explico? O sea, si la posición te lleva a perder título y te hace creer mayor, ya estamos perdidos. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Dice, no haga nada por egoísmo o vanidad. Vanidad es por tu orgullo. Dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es decir, el pastor debe considerar a los demás como superiores a ustedes. Oye, pero son ignorantes, cabezones y demás. Tú como pastor debes de considerarlos superiores. Porque ¿sabes por qué? Porque estás lidiando con la esposa, con la novia de Cristo. Así es. Y tú cuando lidias con la gente, no estás lidiando, no debes de ver a la gente con sus perfecciones. Debes ver a la novia a quien Jesús ama.
Tú estás tratando a su amada. Sí, la tratas con mucho respeto y con el valor que se merece. Sí. No te puedes creer mejor que ella, no te puedes ensoberbecer a costa de ella. Sí. Entonces, el culto pastor se manifiesta porque se fomenta esa veneración especial y porque se molestan si no reciben esa veneración, ese trato especial. Se manifiesta porque se creen superiores por el título, la posición. Y también se manifiesta porque como pastor crees que nadie te puede cuestionar o contradecir. Es una forma en que se manifiesta, chicos. Sí. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús siendo cuestionado y Jesús le contestó, dice, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús dijo, yo lo he predicado en todas partes. Pregunten a la gente que ha escuchado mi predicación. Lo he predicado en público. Dice Juan 18:22. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban ahí le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? ¿Le pegó a Jesús? Le pegó a Jesús. O sea, porque le contestó al sumo sacerdote. Sí. Pero pues le preguntó, ¿no? Sí, pero Pero Jesús probablemente le contestó, vayan a preguntarle a los que me escucharon. O sea, yo no te voy a decir. Sí. Y hay gente que no tolera que se le cuestione ni que se le contradiga en público. Ni en privado. Sí. O sea, ¿me vas a cuestionar a mí? Yo soy el pastor. O sea, ¿me vas a contradecir en público? Cuando no se tolera ese tipo de expresiones, chicos, sabes que hay un problema donde el pastor está fomentando el culto al pastor. Sí. es la inmadurez. ¿Sabes qué hacía Pablo? Pablo te enseñaba a ti a cuestionar sus enseñanzas, ¿sabías? ¿Dónde viene eso? ¿Dónde Pablo enseñaba a sus discípulos a cuestionar sus enseñanzas? Si alguien les viene con algo diferente. Bingo. Gálatas 1 del 8 al 10 dice, pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Qué te está enseñando Pablo? Cuestiona lo que te enseño. ¿Sí? Si me desvío de la doctrina del que te enseñé, analízalo. No te traigas todo por mi título, por mi posición. Y vaya que tener título y tener posición. Pero Pablo basaba su autoridad en el título y la posición. No, basaba su autoridad en estar basado en la palabra, en la verdad. Dice Pablo, si te enseño lo diferente, cuestiónalo. Si aún nosotros somos un ángel del cielo. ¿Sí? Porque el líder no siente menos porque lo contradices basado en la verdad o lo cuestionas. Oye, cuestionarte no tiene nada de malo. Pero el líder es que cuestionaste al pastor. Yo recuerdo. Sorry, chicos, es que hay episodios que se me hacen. Estaba en un grupo de discipulado de una iglesia donde yo iba, con el líder y toda la cosa. Y ese día, ¿mandé? Te estás terapeando con nosotros. Me estoy terapeando. No, es que se me hace medio chusco. Sí. Oye, entonces estaban diciendo, entonces se estaban dando la enseñanza y demás. Y algo no cuadró en la enseñanza. Entonces, levanto la mano y hago la pregunta con las implicaciones lógicas de lo que estaba enseñando. Oye, si esto es así, entonces esto y esto y esto. Pues, entonces, ¿cómo está la cosa? Esa fue la última vez que fuiste En ese caso estaban diciendo que Adán y Eva no eran justos, sino hasta que, porque tenían que ser probados. Y hasta que eran probados, y si pasaban la prueba, debían ser declarados justos. Entonces, ¿estás diciendo que dependemos del ministerio de Satanás para ser justos y no de Jesús? ¿O cómo está algo? ¿O no porque somos hechos a la imagen de él? Entonces, estamos ahí. Lo cuestioné en ese sentido. El pastor no tuvo que hacer nada, chicos. Todos los demás se me abalanzaron. Es que, Alberto, ¿cómo cuestionas al pastor? Y todos así. Me querían linchar. El pastor no tuvo que mover nada. Toda la iglesia me estaba así de que si hubieran podido me hubieran sacado para lincharme. Sí. Porque no es un asunto también del pastor, chicos.
Es un asunto de nosotros. Sí, de nosotros. Pero ahí el líder tiene que entrar a aclarar. No aclaro nada. Pero cuando está... Sí. Fíjate lo que decía Pablo en cuanto a la posición. Dice, Pablo sabía que era un apóstol, pero Pablo decía que no se le subía porque estaba consciente que no era nada. Sí, que había sido redimido, que lo que era por su gracia. Dice 2 Corintios 12:11, dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ellos, porque Pablo tuvo que presentar sus credenciales porque ya lo estaban sacando de la iglesia de Corintios. Si ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque no soy nada. Fíjate. Sabía que tenía la función de apóstol, pero sabía en realidad su posición como era. Sí, de que no soy nada por mí mismo. Sí, y lo que soy es por la gracia de Dios. Entonces, oye, no te pueden cuestionar, no te pueden contradecir. Tú en la posición de liderazgo te van a cuestionar, te van a poder contradecir, chicos. No tienes... La verdad, solo te tienes que estar dispuesto a lidiar con eso. Sí, hay gente que llega conmigo y me dice, oye, llegan conmigo y me empiezan a cuestionar y yo disfruto mucho eso, chicos. Sí, entonces los que quieran cuestionarme, sí, pero tienen que hacerlo bien y es algo que venimos. Oye, cuando vas a cuestionar algo es, no solamente cuestiones por cuestionar, es, oye, hermano, esto con esta base o con esta explicación y demás, sí. Y es aquí donde la otra es, cuando caes en el error del culto del pastor, o sea, nadie te puede exhortar y si lo hacen te ofendes. Sí. ¿Por qué? Porque basas tu valor en estar en lo correcto. Yo soy el que está en lo correcto, tú, sí. La infalibilidad del Papa. En la calidad de papa, sí, soy un... Que no se puede... La infalibilidad, sí, en calidad de papa, sí. Tengo aquí mini papado y lo que digo es... Sí, la infalibilidad papal, pastoral. ¿Te acuerdas cuando Jesús... las enseñanzas de Jesús, cómo Jesús confrontaba a los líderes sin mostrar, sin pelos en la boca? En una ocasión, Mateo 15:12 dice a los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? ¿Por qué? Porque es que, chicos, la posición impone. Hasta los discípulos están así todos amedrentados. O sea, ¿te pusiste el tú por tú con los líderes? ¿Qué onda, Jesús? Sí. Estás buscando que te maten. Que nos maten. Mira, yo recuerdo una enseñanza de una iglesia en donde el pastor, el apóstol o lo que sea, el líder de ahí, decía que nosotros, los congregantes, no podíamos exhortar a los líderes. Sí. Que solamente otro líder de la mismo nivel puede exhortar a ese líder. O sea, tú, naco, así o sea, ignorante, no puedes venir a confrontarme. Tiene que ser alguien con nivel, con posición, con autoridad, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Dónde dice? Con título. Pues es un concepto mundano. Es un concepto mundano, pero estaba propiciando lo que es el culto al pastor. Yo soy especial, ustedes son acá bola de ignorantes. Sí, sí, ustedes son sola, que somos palco. Sí. Hay situaciones donde recuerdo el episodio donde escribió un ensayo donde diciendo a los pastores que no tenían autoridad para inmiscuirse en asuntos que estaban fuera de su congregación. No podían definir asuntos como qué carrera vas a estudiar, qué asociación estudiantil vas a participar, con quién te vas a casar. Son asuntos que corresponden a ti. Bueno, nada más por delimitar eso, cuestionar lo que estaban enseñando. El asunto no era que estuviera o no cuestionando. El asunto no era lo que estaba enseñando. El asunto es que estaba cuestionando su posición y su autoridad. Y esto era... O sea, me decían, eres un muchacho de 22 años, ¿cómo te atreves a escribir esto? Casi cosas que ni siquiera nosotros nos atrevemos a escribir. Porque no toleraban eso. Y algo que tenemos que estar conscientes es que, mi chavo,
la gente va a poder cuestionar cosas. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar, a oír. Gálatas 2:14. Ves a Pablo reprendiendo a Pedro. Dice, cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos y lo reprendió en público, chicos. ¿Se imaginan la escena? Y lo grueso del asunto es que Pedro lo recibió y lo recibió bien. Creo que todavía después de eso se seguían hablando. Ahí se estaban bien, ¿verdad? Líder contra líder. Sí, o sea, ¿sí me explico? 1 Timoteo 5, del 19 al 20 dice Pablo con respecto a los ancianos, dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano, menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmen. Y los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual serviría de firme advertencia para los demás. Ahora, los ancianos que están en pecado, que persisten en pecado. O sea, pastor, solamente lo puedes acusar cuando ya hay 2 o 3 testigos de que, oye, está pasando eso. Y si persisten en pecar, repréndelos públicos. Heavy, ¿verdad? Y casi ponía Pablo, así como lo hice con Pedro en tal episodio. Sí. Pero no, chicos, o sea, cuando no puedes recibir exhortaciones o cuando te ofendes cuando te exhortan, está mal esto. Sí, ya perdiste piso. Y lo que estás haciendo, estás con tu actitud fomentando el culto al pastor, de donde nadie te puede contradecir. Sí. Y hay de ti si una persona menor te enseña, de menor categoría. No, pues no aprendes. Las personas que fomentan el culto al pastor no toleran que una persona menor les enseñe. Sí. Y uno recibe de todo. ¿Te acuerdas el episodio del ciego que nació, el ciego de nacimiento? Sí, y que los fariseos estaban investigando cómo sucedió tal milagro tan contundente y que mandan llamar a los papás del ciego y mandan llamar al ciego y estaban ahí, ¿qué onda? ¿Cómo sanó? Y estaban insistiendo y demás. Y luego le dicen los ancianos, es que no sabemos de dónde salió o sea, ¿cómo sanó esto? Y dice el ciego, ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Y dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos a quienes hace su voluntad. Jamás había escuchado que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y ellos replicaron, tú naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Pero porque las inquiere. O sea, tú, pecador, vas a darnos lecciones a nosotros. Miren, una vez estábamos en la universidad y había un pastor ahí que ayudaba en estudios y demás. Y un compañero se atrevió a enseñarle algo al pastor. Y el pastor reaccionó así de, o sea, tú, un estudiante, va a enseñarme a mí que fui al seminario y que soy pastor. Y todos nos quedamos, Pues dice la palabra, no, que nadie tenga por poco. Que nadie tenga por culpa, excepto los que tienen el título y son pastores. Y también yo que también dice Pablo, que siempre me aterriza lo que sea, es que todo aquel que cree que sabe algo, Que todavía no sabes nada, exactamente. Eso es una pequeña porción. Recuerdo en otro episodio, le enseñé algo al pastor y así, que complementaba su enseñanza y nomás me dijo, voltea a ver y me dice, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20 y tantos, en aquel entonces. Dice, mira, esto lo estamos enseñando desde antes de que tú nacieras. O sea, ¿qué dice? Vaya a dormir. Sí. Y hay así esa actitud, chicos. O sea, ¿qué me va a enseñar este huerquete por la edad? ¿O qué títulos tienes? Si no tiene el título, no tiene la posición, no tiene el estudio. ¿Sí? Y por eso Dios a veces tiene que obrar maravillas para mover a gente que tiene la respuesta o que tiene la reprensión que el pastor necesita, y tiene que mover gente de otros niveles, porque no lo va a recibir la gente que de niveles inferiores. Sí.
Mateo 11:25 dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí. El culto del pastor, chicos, cuando caes en este error, no recibes enseñanza de personas que consideras menos que tú. Sí. Y les calificas por lo que tienes. También el culto del pastor se manifiesta porque ya no estás dispuesto a hacer trabajos serviles. Están en la iglesia, todos están sirviendo, ayudando, acomodando sillas y demás, y el pastor acá en su posición de que yo soy pastor y yo nomás me dedico la palabra. Sí. Recuerdo situaciones donde literal los pastores estaban sentados, relajados y demás, mientras que todos están en la talacha así y viendo mujeres así levantando y demás, y ellos nada para ayudar. Tuvo que venir otro pastor que se comedió para ayudar a toda la gente que estaba ahí, pero los que estaban ahí de casa, mal plan. Y eso es lo que pasa. A veces el trabajo servil te hace perder, el posición te hace perder piso y te hace creer que ya no puedes hacer trabajos que no son de acuerdo a tu dignidad o tu posición o tu estatus. ¿Te acuerdas cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? ¿Alguien se acuerda por qué le lavó los pies? Porque estaban sucios, chicos. ¡Wow! Porque, mira, Dios, a ver, así, de repente le llegó el olor a Jesús. Tenía que hacer algo aquí antes de que me desmaye. No, chicos, miren, ¿han visto el ritual de lavarse los pies en Semana Santa? Sí los han visto, ¿verdad? Miren, ese ritual no es nada comparado con lo que pasó realmente ahí. Sí. Porque ahorita te quitan el pie, así te bañaste ese día, te quitan el calcetín, todo así bonito, el piecito, todo. Te diste pedicure, te lo lavaste. En ese entonces no había zapatos cerrados, chicos. Era vil chancla. Y no estaba pavimentado las calles, ni había banqueta. Era donde pasaban los animales, pasaban las personas. Ahí tenemos los discípulos caminando todo el día con el polo y demás, y de repente... Pedro, ay no, ay, ahorita me la quito. Y mira, pisabas de todo, sí. Ese trabajo eran para los esclavos, chicos. O sea, llegabas y te traían tu agüita, te lavaban los pies porque andabas. Y era un lugar donde los animales abundaban, chicos. Las casas eran orgánicas, tenían sus pollitos, tenían sus animales, sí. ¿Ya entendiste así la cosa? Entonces, cuando lavar los pies es agarrar esa cosa horrible, así, sucia, apestosa, hedionda, y lavarlo. Pero Jesús vio que se necesitaban lavar y tomó la iniciativa para hacer un trabajo que era servil, aún tomando su posición, chicos. Sí, y el Señor nos dio el ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque no dejas que la posición se te suba. Y a veces, cuando caes en este error de culto del pastor, la posición se te sube y piensas que ya, por tu posición, ya no debe ser cierto tipo de trabajos o ciertas funciones. Sí. Ya no ayudas con las sillas, o ya no te acomides con la limpieza, etc. Sí. Y Jesús nos enseñó, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sí. Entonces, oye, ya no te dignas hacer trabajos serviles, sabes que has caído en eso. Y ese es lo peor del asunto, chicos. Cuando caes en el culto del pastor, caes en el error de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl fue destituido? ¿Se acuerdan? A Saúl llegó un punto donde ya no le importaba el estar bien con Dios. Lo único que le importaba era mantener su posición ante la gente. Que le siguieran rindiendo culto, o que le siguieran dando la honra la gente, que no perder la posición y el estatus. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Samuel 15, del 28 al 30. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Fíjate la respuesta de Saúl. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado,
Pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel a volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Qué le interesaba? El pueblo. O sea, no ser ridículo ante la gente. Es mi posición, yo soy el rey. O sea, ¿qué va a decir la gente si no vienes conmigo? Si no le pido perdón a Jehová. O sea, olvídate quedar bien con Jehová. Es, ¿qué va a decir la gente de mí? Me importa más lo que diga la gente. Entonces, para guardar las apariencias, hónrame delante de la gente para que la gente no diga nada y para que mi posición esté bien. Porque llega un punto, chicos, donde la gente que cae en este error, y tú y yo podemos caer en eso, es ya no te preocupa el haber deshonrado a Dios, sino que Él te deshonren a ti. Y me ha tocado gente que lo abordas y le haces ver un pecado y se sienten ofendidos. No por ellos haber ofendido a Dios, sino porque los humillaste con tu reprensión. O sea, su preocupación no es agradar a Dios. Su preocupación es la honra que ellos están perdiendo. ¿Sí me explico? Por eso, chicos, como antídoto de esto, algo que te ayude es hazte trabajos serviles, no buscar ese tipo de posiciones, pero también es algo que te ayude es mostrarte transparente ante la gente. Menciona tus errores y demás, tus metidas de pata, no te tomes tan en serio. Dar tus metidas de pata y dar tu testimonio de esto te ayuda a mantenerte con los pies en la tierra. Sí, y déjame decirte esto. Tus metidas de pata, tus errores, Dios lo va a utilizar para ministrar a tu gente. Entonces más vale que estés acostumbrado a sacarlos a la luz. Ay, pero van a decir cosas de mí. Sí. Así como David, ¿te acuerdas que lo hizo famoso Dios? Así como que, y pecó con Betsabé. Y lo voy a hacer un libro que va a ser bestseller. No, Señor. Órale. Sí. Y Pedro se hundió en el agua. Sorry, Pedro, ni modo. Y, no, Señor, no decir de mí. Sí. Normal. Sí. La Biblia te expone a las personas tal como son. Y tú y yo tenemos que expresarnos como tal. Sí. No esperes que la gente te rinda culto. Oye, que bromean de ti y demás y que ríete. Sí. Porque no te debes de tomar tan en serio, ni buscar que te rindan culto. Tú estás ahí para dar un servicio, pero no para que la gente te venere. Si la gente te honra y te da gracias, va a venir por añadidura, pero no lo debes de buscar, ni lo debes de defender. ¿Sí? ¿Lo defiendes o lo buscas? ¿Estás cayendo en el error del culto al pastor? ¿Sí? La única razón por la cual se justificaría que defendieras el que respete la autoridad que Dios te ha dado, solamente buscando el bien de la persona. ¿Sí? Y consciente que tu autoridad está limitada. La única razón por la cual, por ejemplo, yo le digo a mis hijos que tienes de respetar la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros los padres, es por el bien de ellos, para que no caigan bajo maldición. Pero no porque, ay, si me fui ofendido. No, hijito, es tú, ¿sí? Que no caigas bajo maldición de Dios. ¿Sí me explico? Pero no porque, ay, me ofendió, me trató mal, me humilló. X eso, no somos nada. Pero es por el bienestar de la gente que se busque eso. ¿Tenemos que una oración? Amado Padre Celestial, Señor, todos estamos expuestos, Señor, a caer en este tipo de errores, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes a examinar nuestro corazón, Señor, y a ver si hay algo que necesita ser corregido, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, no queremos caer en estos errores. Sabemos que las personas que están en autoridad, que están en posiciones de pastores, Señor, lidian con tentaciones que nosotros no lidiamos muchas veces, Señor. Señor, y al estar conscientes, Señor, de estas debilidades que hay en nosotros, queremos también comprometernos a orar por los líderes, Señor, para que no caigan, Señor, en ese tipo de tentaciones, Señor. Y también por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser esos padres espirituales, esos líderes espirituales, Señor, que no cometen este error de buscar que le rindan culto, Señor. Buscar que les rindan pleitesía, Padre. Queremos, Señor, suplir nuestra necesidad de valoración solamente en ti, Señor, en tu presencia. En tu presencia, Señor, cuando tú nos dices, buen siervo fiel, Señor.
Amado Padre, ayúdanos en esto, Señor, en esta lucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.